los atributos de Dios, ¿cuáles son los que se le viene a la mente? Los más fáciles, ¿no? O los más comunes, por así decirlo, no más fáciles, pero usted piensa en el amor, ese Dios es amor, Dios es justicia, Dios es misericordia, Dios es santidad, Dios es bondad, Dios es amor, verdad, y todas esas cosas que a lo mejor son fáciles de identificar respecto de Dios. Cuando me refiero a atributos, me refiero a cualidades o características que lo hacen ser lo que Él es. Pero pocas veces cuando pensamos en estos atributos de Dios, pensamos en la imparcialidad. ¿Había escuchado esto? Que Dios es imparcial. Y mire, Deuteronomio capítulo 10, versículo 17 dice: porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Es increíble, fíjese, está comparando, no está comparando, está diciendo que Dios es el Dios supremo, que no hay nadie poderoso con Él, y a la par de todos esos atributos, poderoso, temible, dice, no hace acepción de personas. Es decir, Dios no tiene favoritos, Dios no discrimina a nadie. ¿Alguna vez lo han discriminado a usted por alguna razón? ¿Verdad que sí? En alguna vez, en la escuela, en el kinder, no sé. Usted sabe los traumas que luego traemos. Pero mire, Dios no es así como nosotros. Job 3, capítulo 14, dice: cuánto menos a aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obras de sus manos. Se fija, a diferencia de nosotros, los seres humanos, Dios en su perfección es totalmente imparcial. Nosotros tendemos a ser parciales, nosotros tendemos a discriminar a la gente, tendemos a tener favoritos, y mire, eso lo vemos en todos nuestros ámbitos sociales. Y algo muy común, por ejemplo, es la familia. ¿Sí o no? En la familia hay favoritos. ¿Los puede identificar a los favoritos de la familia? Pero ¿sabe que eso no está bien? Quiero hablarle del daño que causa el favoritismo. Hay daños tan graves en el favoritismo porque mire, si usted va al Antiguo Testamento, Isaac tenía un favorito, ¿verdad? Y su favorito era ¿quién? Esaú. Pero su esposa Rebeca tenía el otro que era el favorito, que era Jacob. Y vea lo que desencadenó el hecho de tener favoritos en la familia, que fue un desastre. Fue un desastre en su familia. Y luego Jacob no aprendió la lección de que no fue el favorito del padre. ¿Y sabe qué hizo Jacob? Tenía un hijo favorito. Y ese hijo favorito era ni más ni menos que José. José el soñador. Y mire, era tan favorito que él le regala una túnica de colores. ¿Y sabe qué desencadenó ese pecado del favoritismo? Que sus hermanos lo aborrecieran y lo quisieran matar. Y déjeme que entienda por qué los hermanos lo querían matar. Algunos han escuchado cuando él pasa el reporte de sus hermanos que se portaban mal, y ha escuchado a alguien decir: mira, por chismoso. Bueno, una mala interpretación, porque en realidad, mire, la túnica de colores significaba la autoridad. La autoridad de la casa era la túnica para las personas que administraban los recursos de la familia. Y cuando Jacob le pone esa túnica a José, lo que le estaba dando era el puesto de ser obispo de los hermanos. Realmente él no fue chismoso. Él lo que hizo fue la función que el padre le puso a hacer. Al darle la posición de honor, Jacob se la dio, y José entendió que su trabajo era supervisar a sus hermanos. Y mire, usted sabe cómo terminó esa historia, con él metido en un pozo. Pero aún así, Dios está bajo el control de todos los errores o de todos los favoritos que pueda haber a lo largo de la historia y toda la discriminación. Pero si nosotros vamos al Antiguo Testamento, se fija que Dios siempre tiene un trato especial o un cuidado especial para aquellos que más necesitados están. Se fija que siempre hemos visto que no solamente Dios era el Dios de las viudas,
de los huérfanos, sino también de los pobres, tiene un cuidado por ellos. Y mire, ¿sabe por qué lo hace? Por lo que acabamos de leer. Porque Él no discrimina a nadie, Él es imparcial en su trato y tanto lo ha demostrado que ha ofrecido la salvación a todo el mundo. Mire, hoy aprenderemos que para un cristiano hacer acepción de personas es incongruente, es una transgresión, porque la misericordia da testimonio de su fe salvadora. Acompáñeme por favor a Santiago capítulo 2. Y voy a leer desde el versículo 1. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo en mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hace misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Fíjese cómo introduce este capítulo 2 con la palabra hermanos míos. Esta es totalmente una carta pastoral, está escribiendo a creyentes, y se acuerda que el objetivo de Santiago es que la gente sepa si su fe es verdadera o no es verdadera. Él está haciendo un análisis de cómo un cristiano se debería de conducir en este mundo caído, en este mundo que tiene diferentes valores que los que nos enseña la palabra de Dios, en este mundo que prioriza otras cosas. Santiago nos da de manera muy práctica cómo luce una vida transformada por el Señor. ¿Se acuerda que Él anteriormente nos ha dicho: no solamente sean oidores de la palabra, sino hacedores de ella? Y luego enfatiza en cosas tan sencillas, tan prácticas, como el hacer acepción de personas. Y este es el principio que transmite en estos versículos. Si nosotros somos creyentes, no podemos hacer distinción de personas. Es incongruente, no hay congruencia en alguien que se dice cristiano, en alguien que se dice creyente y tiene estándares o valores como el del mundo. Mire, él dice: que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. La frase acepción de personas significa levantar el rostro. Y mire, era una frase que cuando se inventó fue en sentido positivo. Y era cuando alguien andaba cabizbajo, cuando alguien tenía la mirada hacia abajo, era acepción de personas, o esa palabra era levantar su rostro. Pero poco a poco esto se fue distorsionando
Y adivine la gente a quien levantaba por encima de los demás para que tuvieran el rostro más alto. No a aquellos necesitados, no a aquellos pobres, sino a la gente rica, a la gente que tenía opulencia, a la gente que era influyente, a los populares, a esos levantaban el rostro. Y entonces esta palabra se convirtió en algo que denota algo negativo. Y él dice que ninguno de vosotros que está en la fe tenga esa conducta. Y mire, esto no se refiere tampoco a que no honremos a quien debe de ser honrado. La Biblia me manda que yo tengo que honrar a los que tienen canas, ¿no? Hay varios ya. Otros ya no vamos a tener canas porque no vamos a tener pelo, pero bueno, de todos modos se refiere a aquellos que son grandes de edad. Eso está en Levítico 19:32 y dice que son dignos de honor. Deben de recibir un trato especial. Fíjese. Yo me acuerdo cuando era niño el respeto que teníamos por los adultos. No hablábamos maldiciones, espero que tampoco hable ahorita, pero no hablábamos malas palabras delante de los adultos por el respeto que le tenían y eso te lo inculcaba. No podías contestarle a un adulto tampoco porque era el respeto, ¿se fija? Aunque no fuera de tu familia ni nada, pero un adulto era alguien honorable. Y la Biblia nos manda a honrar a ellos. Nos manda a honrar, por ejemplo, a los pastores. Le llama a los ancianos que gobiernan bien su casa, sobre todo los que ¿qué? Los que predican. Los que le predican la palabra de Dios deben de ser dignos de doble honor. Primera de Tesalonicenses 5:12, para que no vea que me estoy inventando nada. Dice, sí, pues no me estoy inventando nada. Pero ¿sabe por qué me manda a honrar a ese tipo de personas la palabra de Dios? No porque valgan más que otra persona, sino por la posición que ocupa. Es por la posición que está ocupando en ese momento el pastor. Es por la posición que ocupa un anciano dentro de la sociedad. Es por la posición que un gobernante me manda que lo tengo que honrar, porque en ese momento tiene una posición de autoridad digna de honor. Pero en el fondo es igual que todos nosotros. Mire, yo se lo he dicho, como pastor no tengo nada especial, soy igual, soy una oveja de Cristo como cualquiera. Yo no tengo autoridad sobre usted fuera de la palabra de Dios, porque lo único que tiene autoridad sobre su vida es ¿qué? La palabra de Dios. Si yo hablo la palabra de Dios, entonces yo tengo autoridad, pero si no hablo la palabra de Dios, si son mis opiniones, si son mis propios consejos, no tiene por qué hacerme caso. Pero mire, nosotros tendemos a alabar a aquellos de los que podemos obtener algo. ¿Se fija? Los ponemos por encima de todos. Y entonces si veo a alguien que tiene dinero, lo pongo por encima. Si veo a alguien que tiene una posición, lo pongo por encima porque a lo mejor me puede dar una posición. Y sabe, nosotros aprendemos de Dios que Dios es totalmente imparcial. ¿No es así? Y mire, tan así es Dios que se da cuenta que en la genealogía de su Hijo Jesús incluyó gente que nosotros en nuestra imaginación no pondríamos. En la genealogía que usted puede leer en Mateo, en otro evangelio como Lucas, usted encuentra que en la genealogía del Hijo de Dios está una tal Rahab, la ramera. Encuentra que está una tal Ruth, la moabita. Que el Hijo de Dios nació en Belén, que era una de las ciudades más pequeñas de todas. No estuvo naciendo en Jerusalén, que era la ciudad de la religión. Nació en un pueblito chiquito de Belén. Creció en Nazaret, que también era insignificante, y se desarrolló su ministerio en Galilea de los gentiles. ¿Se acuerdan que la misma gente decía, este es de Galilea? De Galilea no ha salido nadie, ningún profeta ha salido de Galilea, y ahí es donde Dios decidió que los milagros más grandes que ha visto la humanidad en toda la historia ocurrieran. Mi amado, eso es una muestra de que
Dios no hace acepción de personas ni de lugares, de que Dios hace lo que quiere hasta con los más débiles, con lo más insignificante, porque a final de cuentas somos creación de Él. Mire, el ejemplo que Santiago pone ya nos enseñó el principio que no debemos de hacer acepción de personas y ahora nos da el ejemplo. Versículo 2 dice: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestidos andrajosos, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces de malos pensamientos? Él le pone un ejemplo. Imagínate que a nuestra iglesia entra alguien con opulencia, o sea, que se ve que trae lana. Y dices tú, no porque sea oveja, todos traemos lana como oveja, ¿verdad? Pero imagínate que entra alguien que tiene estacionado ahí su carro deportivo, no sé, ¿cuál les gusta? Un Ferrari. Ni se puede conducir aquí, ¿o sí? ¿Quién ya intentó comprar uno y no se puede? Imagínense, entonces, que entre alguien que tú sabes que tiene dinero y que tú le das un trato preferencial a esa persona, y que luego entre a la par, atrás, alguien que venga con trapos andrajosos, que se le note que a lo mejor no se ha bañado, que a lo mejor huele mal, su olor lo delata, de que no le alcanzó para el zote o no sé, y tú dices: ay, tú quédate ahí en la puerta y tú vente, te voy a pasar acá al frente, es más, mañana vas a predicar. Dice: ¿no estás haciendo distinción de personas? ¿No le estás dando un trato preferencial? ¿No te estás convirtiendo tú en juez que valoras quién vale más y quién vale menos? ¿Sabe que eso no debería de ocurrir en la iglesia? Pero desgraciadamente en una iglesia que viene a ser un modelo de negocio, ¿sabe qué priorizan? ¿Sabe quién se sienta adelante? ¿Sabe quiénes son los que trae el pastor al lado siempre? La gente de dinero. Mire, a mí no me interesa cuánto usted ofrenda, porque es un asunto de adoración de usted con Dios. Dice: cada uno como propuso en su corazón. Lo que usted pone en el sobre lo delata su corazón, pero es algo con Dios. Pero yo conozco lugares donde le tienes que poner el nombre y contaminan tu adoración, y aparte se entera la persona cuánto ganas o cuánto ofrendas. ¿Se da cuenta el peligro de eso? ¿Se da cuenta? Somos humanos, imagínense. Usted pone el sobre y fíjese, la persona abre, ve el nombre, abre y ve la cantidad, y ¿sabe cómo va a ser su tendencia? A tratar mejor a los que dan más, ¿no es cierto? Porque somos débiles. Pero el trato que deberíamos de dar en la iglesia, así usted vista las mejores marcas o no vista bien o lo que sea, debería de ser el mismo. El mismo. Porque aquí en la familia de Dios todos pertenecemos al mismo Padre. Todos tenemos un Padre que tiene recursos infinitos, que nos da a todos diferentes, sí, pero somos lo mismo. Y mire, yo le quiero preguntar, ¿qué pasaría si Jesús entrara hoy a nuestra iglesia y a lo mejor no viene vestido como usted se imaginaría? ¿Qué pasaría si sus sandalias vinieran sucias y enlodadas, y cada que pisara nuestro lugar se cayeran ahí terrones y ensuciaran nuestras sillas, y viniera sudado de caminar tanto, y las sandalias tan enlodadas porque caminó por lugares donde nadie ha predicado? ¿Cómo lo trataría usted? Sinceramente, creo que hoy piense, ¿cómo lo trataría usted?
Usted sería incapaz de darle un abrazo porque vengo tan limpio. Me acabo de comprar esta ropa. ¿O usted correría a sus brazos? Mi amado, ¿por qué a veces somos como el mundo y clasificamos a la gente o vemos lo que hay en la iglesia? ¿Sabe? Yo el otro día entraba a la iglesia y veía todo lo que tenemos y entraba y veía los baños, veía el follaje y está hermosa la iglesia. Bueno, a mí me parece hermosa la iglesia, pero aparenta más de lo que realmente costó. Hemos comprado de lo más barato de todo. Hemos reciclado las tablarrocas como 3 veces. No se caen de milagro porque Dios es grande, pero hemos comprado lo más barato de lo más barato. No tenemos micrófonos de marca, no tenemos bocinas de marca, no tenemos nada de marca. Hemos comprado lo más barato, que se ve bonito, gracias a Dios, pero no estamos por eso acá. No necesitamos micrófonos, buen sonido, no necesitamos iluminación de nada, no necesitamos eso. Lo único que necesitamos es a Dios en nuestra vida. Mire, a lo mejor usted dice, yo no hago acepción por las riquezas, pero ¿qué tal por la influencia? ¿Qué tal por la popularidad de alguien? ¿O la personalidad atractiva que tiene alguien? ¿Qué tanto discrimina por el color de piel? ¿Qué tanto hace acepción de personas por la belleza y prioriza a la gente que es bonita sobre la que no estamos tan mal, pues, para que no se... ¿Sabe que esto es un problema aún en las escuelas? Que las maestras y maestros le dan prioridad a los niños o son más tolerables con los niños que son bonitos. Eso lo dice un estudio. Porque la tendencia del ser humano es cuando veo algo agradable, oh, tengo paciencia con él. Y mire cómo son los valores del mundo. Algunos priorizan el estudio, es que este es estudiado, ¿no? Este tiene doctorado, tiene maestría, tiene esto. Y le das un honor que realmente solo es el estudio. Pero mire, ¿qué tanto si alguien es famoso, usted lo trataría diferente a como trata a alguien que pasa desapercibido? En la iglesia trata igual, busca igual aquellos que pasan desapercibidos como aquellos que a lo mejor tienen más reflectores. Mi amado, Dios es el Dios de los invisibles. Mire el versículo 5, como él continúa el punto diciendo, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Fíjese, les dice, hermanos míos, otra vez. Esto es con todo cariño, pero ahí va algo fuerte, es lo que trata de decir Santiago. Y después dice, oíd. Esto es un imperativo. Esto es, pon mucha atención con lo que te voy a decir. Y mira, lo que les dice es, simplemente es incongruente decir que soy cristiano y ser parcial. Decir que soy creyente y tener favoritos dentro de mi círculo de la iglesia. ¿Se da cuenta de eso? Es incongruente, él lo dice. Y mire el argumento. Dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres para que sean ricos en fe? ¿No ha elegido Dios a los pobres? La parcialidad no es congruente con la elección de Dios. Por eso le dije que no es cristiano, porque es algo incongruente con la elección de Dios. ¿Él a quién eligió? A los pobres para hacerlos
ricos. Y voy a aclarar esto. No está mal ser rico. No está mal tener dinero. No está mal tener un buen negocio, un buen empleo. Eso no está mal, no es lo que está diciendo. Porque si no, ¿qué estaría haciendo Santiago? Acepción de personas. Estaría poniendo como los favoritos a los pobres y como los malos a los ricos. Y eso no es lo que está haciendo Santiago. ¿Se fija? Pero él está diciendo, ¿por qué tratan diferente a los que tienen dinero? Este era un problema que tenía la iglesia. Dese cuenta que lo repite tanto porque era el común denominador. Imagínense en ese tiempo cuando todos empezaron a convertirse y a predicar. Eso estaba muy revuelto. Entonces, en ese tiempo había la esclavitud, ¿se acuerda? Entonces podía llegar que el esclavo se convirtiera y estuviera en la iglesia y tuviera tiempo, y después se convirtiera el amo de ese esclavo y llegara al servicio. Imagínense, llega a la iglesia y resulta que el que le predica es el esclavo que tiene en su casa. Y la tendencia natural de estos hombres, ¿sabe qué fue? Inclinarse ante las riquezas de la gente rica y decirle, ¿sabes qué? Tú ocupa el lugar de preeminencia, tú ocupa los mejores lugares. ¿Y sabe cómo trataban a los pobres? Mal, porque ahí lo dice, ustedes afrentan a los pobres. O sea, no les bastó con hacer distinción, sino afrentaban a los pobres. ¿Se acuerda que en la carta de Primera de Corintios Pablo reprende a los que estaban ahí con lo de la cena del Señor? Y ellos tenían algo que se llamaba las fiestas del amor. Y resulta que en las fiestas del amor hacían la pachanga, la comida, y comían y bebían primero los pudientes de la iglesia y se acababan todo. ¿Sabe para qué? Para que cuando llegaran los pobres no hubiera nada. Y Santiago dice, si hay un creyente que trata diferente a alguien por su riqueza, no ha entendido nada. Porque no ha entendido de dónde Dios lo sacó. Mire, es difícil ser rico y entrar al reino de los cielos, lo dijo el mismo Jesús, no lo dije yo. ¿Y sabe por qué es difícil que un rico entre al reino de los cielos? Porque en general su Dios es ¿qué? La riqueza. Su Dios es el dinero, se mueven por el dinero, hacen todo por el dinero, se inclinan ante el dinero y les cuesta trabajo el venir y entregar a su Dios dinero para servir a Dios. Cuando el joven rico vino a Jesús, ¿Jesús qué le dijo? ¿Quieres seguirme? Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Qué está enseñando Jesús? ¿Un pacto de pobreza? No. ¿Sabe qué le mostró? Lo que había en el corazón de ese joven, tras lo que iba ese joven. ¿Sabe que no pudo dejarlo porque amaba tanto las riquezas? Y ese es el problema, cuando amas las riquezas. Y mire, estos ricos que había en esa iglesia, les dice, ¿por qué los tratan diferentes? Al final, ¿no son los que blasfeman el nombre de Dios? ¿No son los que los persiguen y los llevan a los tribunales? O sea, ¿por qué se rinden ante ellos cuando la mayoría de los ricos en ese tiempo son los que los están persiguiendo y los que están insultando a su Dios? Primera de Corintios, capítulo 1, 26, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Déjeme decirle una noticia. El evangelio es para los pobres en espíritu. Y mire, aunque Santiago se está refiriendo a las posesiones materiales y dice, ¿no entienden de dónde lo sacó Dios? Pablo nos dice de dónde nos sacó Dios. Y dice, mira, no son muchos sabios.
Si usted pone atención a la gente cristiana, a todos los que somos cristianos, no somos muchos sabios, según la carne. No es la élite de la inteligencia del mundo los que se convierten al cristianismo. Se da cuenta que los científicos son los que rechazan a Cristo cuando deberían de ser los que se inclinen al ver su grandeza y que todo cuadra perfectamente, que la creación es intencional. Y fíjese, son los que rechazan a Dios y dicen, no son muchos los que, y tampoco son muchos los poderosos. Yo escuchaba el testimonio de un músico de Luis Miguel y dice que él trató de hablarle a Luis Miguel acerca de Jesús y buscaba cómo, le quiso vender a Jesús como si fuera un producto, y entonces Luis Miguel reaccionó y le dijo, yo no necesito lo que tú me dices, yo lo tengo todo, dijo, yo tengo fama, yo tengo dinero, no me hace falta nada. Y le dijo, sí, mira, pero que hay un vacío en tu corazón. Yo no tengo un vacío en mi corazón. Dijo, si yo quiero, hoy me acuesto con las mujeres que yo quiera y puedo amanecer al otro día en París y después me puedo venir a otro lado. Porque al igual que el rico piensa que no necesita porque no ve con claridad la necesidad que tiene. Y mire, dice, no somos muchos nobles, sino que lo necio. A algunos les puede ofender, pero es como Dios nos describe. Vea cómo nos describe. Lo necio del mundo escogió Dios. Ese soy yo. Ahí ponga la palomita donde encaje. Dice, para avergonzar a lo sabio. Y lo débil del mundo escogió Dios. Dios no lo escogió por su fuerza, lo escogió por su debilidad, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado, aquello que el mundo desecha. Esto significa aquello que el mundo ve como insignificante, aquello que ni siquiera existe para el mundo. Eso somos nosotros. Y se lo escogió de lo vil y menospreciado que Dios, y lo que no es. Fíjese, no somos nada. No somos nada. Para deshacer lo que es. Y esta es la clave. Yo sé que aquí se siente como, ay, soy una basura, ¿no? Pero mire, la clave es esto: a fin de que nadie se pueda jactar. ¿Sabe por qué no podemos ser parciales? ¿Por qué no podemos tener favoritos? ¿Por qué priorizar a los ricos o populares está mal? Porque usted olvida que usted era peor que un pobre. Porque usted olvida que Dios lo llamó a salvación de lo que no es, de lo que no existe, de lo que no figura para el mundo. Dice, para que nadie pueda decir, oh, yo vine al Señor porque yo soy muy inteligente. Yo vine al Señor porque, oh, yo doy mucho en la ofrenda. Yo voy a heredar el reino del cielo por eso. Para que nadie pueda decir, ah, bueno, es que yo tomé la decisión de seguir a Cristo porque soy muy buena persona. Yo le he dicho, y los que han leído el Antiguo Testamento en estas clases, cuando él habla de Israel, si usted lo busca, él dice, ¿por qué escoge a Israel? Y le dice, porque son las más insignificantes de todas las naciones. Para demostrar que yo soy el Dios poderoso, soberano y que salva a cualquiera. ¿Sabe? Dios no necesita nuestra ayuda para hacer su obra. Y eso es increíble, eso es increíble. Y usted se debería de sentir como un privilegiado de poder pertenecer a lo que llamamos la iglesia, la asamblea de Dios, donde todos valemos lo mismo porque fuimos comprados por la preciosa sangre de Cristo. Porque todos los que estamos aquí éramos inmerecedores. Así usted tenga mucho dinero, así usted tenga poco dinero, somos igual de inmerecedores de la gracia de Dios. Y Él aún así, viendo lo aborrecibles que éramos, decidió pagar el precio por nosotros. Porque nosotros pondríamos escala de valores en la iglesia. Mire, cuando usted vino a Cristo y entregó su vida, Él dijo, cualquiera que quiera ser mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo y tomar su cruz. En otras palabras, es
seguir a Cristo le costó o le va a costar su vida entera. ¿Me entiende? Su vida. Y su vida incluye su dinero, su tiempo, sus estudios, sus fuerzas, todo lo que usted es. Ahora ya no es de usted, ahora le pertenece a otro dueño que es ¿quién? Cristo. Y mire cómo lo dice, Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Esto me encanta. El apóstol Pablo dice: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo a través del apóstol Pablo le dice: ¿qué tienes tú para presumir? ¿Qué tienes tú para creerte mucho? ¿Qué tienes tú? Sea dinero, sea una empresa, sean fuerzas, sean carro, ponle lo que tú quieras. ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? Cuando usted le entregó su vida a Cristo, ¿de quién es todo? De Cristo. Entonces, ¿usted qué tiene? Nada. Y todo lo que tiene, entonces, ¿de quién es? De Él. Usted lo recibió, ¿se da cuenta? Porque usted ya le pertenece a Cristo. Y dice: y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? ¿Por qué presume o por qué se cree o por qué se sentiría más que otro si usted lo recibió? ¿No era suyo? ¿Sabe que nosotros somos administradores nada más de Cristo con nuestra vida, con nuestro dinero, con nuestro tiempo? ¿Por qué trato de administrar mi tiempo para la obra de Dios? Porque mi tiempo le pertenece a Él. ¿Por qué trato de gastar mi dinero para Dios? Porque le pertenece a Él. Y un día voy a dar cuentas de aquello que Él me dio y que no me pertenece a mí, sino solo yo soy administrador de Él. ¿Está consciente de eso? Entonces, ¿por qué, si nosotros lo recibimos, discriminaríamos a alguien? ¿Se da cuenta cómo el tener favoritos es incongruente con nuestra profesión de fe? El hacer distinciones es una locura. Y mire, ahora él continúa el tema en el versículo 8. Y ahora no solamente habla que es incongruente, sino que es una transgresión. Mire, versículo 8 de Santiago, capítulo 2 dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si haces acepción de personas, cometéis pecado y quedas convicto por la ley como transgresor. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor a la ley. Fíjese lo que está diciendo. Presenta la cláusula y dice: ustedes se supone que cumplen la ley de Dios, porque en el nuevo pacto la ley de Dios está inscrita, ¿dónde? Ya no en tablas de piedra, ya no como un legalismo, sino ¿dónde? En nuestro corazón. Ahora nosotros servimos al amor. Y mire cómo lo dice. ¿Cuál es la ley que él cita? El resumen de la ley: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús resumió la ley en dos partes: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios son los primeros 3 mandamientos de la ley, de los 10 mandamientos, y los siguientes son amar a tu prójimo. ¿Lo ve? Es el resumen de la ley. Si tú amas a Dios, tú vas a cumplir la ley, no por obligación, sino ¿por qué? Por amor, porque amas a Dios. Y si amas a Dios, amas a tu prójimo, ¿por qué harías distinción de personas? Y dice: el amor, fíjense, es el elemento que guarda todos los mandamientos. Si tú amas, dice él, si tú amas a tu prójimo, no vas a matar a tu prójimo, no vas a robar, no vas a mentir y no vas a abusar de otros, ¿verdad? Si tú estás amando a Dios y amando a tu prójimo, tú no vas a cometer ninguna de esas acciones. Pero cuando tú haces acepción de personas, ¿sabes qué es lo que estás demostrando? Que no amas a tu prójimo y por lo tanto, ¿qué? Que no amas a Dios.
Santiago lo dice, no os engañéis a vosotros mismos. Cuando nosotros discriminamos gente y ponemos gente por encima de otros por la parte superficial que nosotros vemos, lo único que estamos demostrando es nuestro corazón. Cuando usted trata diferente a alguien que tiene mucho dinero, lo único que se exhibe es que nuestro corazón no ha sido conquistado por Dios. Mire, primera de Juan capítulo 4, versículo 7 dice, amados, amémonos unos a los otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El hacer parcialidad de pecados, de personas, no es algo más. ¿Sabe para Dios qué es? Un pecado grave. No sé si usted lo había visto así, pero Santiago nos ayuda a entender eso. Cuando usted hace acepción de personas, usted es tan transgresor de la ley como aquel que mata, como aquel que roba, como aquel que miente. Porque lo dice, el que transgrede un solo mandamiento de la ley, ya se ha hecho culpable de toda la ley. Entonces, mire, ¿por qué es tan grave? Nos ha dicho que es incongruente, nos ha dicho que es una transgresión ante Dios. Y mire cómo termina esta sección. Versículo 12 de Santiago capítulo 2. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con todo aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Somos juzgados no por la ley mosaica. ¿Sabe por qué ley? La ley de la gracia, la ley de la salvación. Y quiero decirle algo. Quiero que lo entienda muy bien, porque cualquiera de nosotros podría decir, ok, entonces el que yo trate a todos igual, ¿me hace salvo? El que yo trate a todos igual, entonces, ¿soy cristiano? No, hay una sola forma, un solo camino de ser salvo, y es a través de Jesucristo, el que se arrepiente y cree en Él. Pero déjeme decirle esto, las obras no producen salvación. Grabe esto en su memoria, las obras no producen salvación, pero la salvación sí produce obras. ¿Me entendió? Nunca con su buena conducta se va a poder ganar el cielo. Nunca se va a poder ganar la salvación, pero la salvación sí produce en usted una vida muy diferente, con valores diferentes a los que tiene el mundo. Y eso incluye no hacer acepción de personas, tan básico como eso. Y Santiago empieza por ahí. Usted no puede hacer juicio sobre las apariencias de las personas. Y mire, por eso dice, juicio sin misericordia se hará para ¿quiénes? Para los que son culpables. ¿Sabe que el no tener misericordia de otros y ser parcial en nuestro trato solo demuestra que nosotros no hemos recibido la gracia y la misericordia de Dios? ¿Me explico? El hecho que nosotros hagamos distinción de personas, tratemos a alguien diferente sin misericordia, solo demuestra que nosotros mismos no hemos recibido misericordia. En otras palabras, solo demuestra que usted no ha sido salvo. Porque si usted entendiera, si usted fuera salvo, entendería más bien de dónde Dios lo ha sacado y que Él manda que ame a todos los que son sus prójimos como a usted mismo. Mire, cuando nosotros ahora como iglesia, y esa es la motivación que tenemos en la palabra, nos tratamos todos de la misma manera, nosotros estamos mostrando algo que dice Santiago, que la misericordia triunfó sobre el juicio. ¿Se da cuenta? La iglesia, cuando venimos aquí, no hay distinción de nada. No hay distinción de quién gana más, quién gana menos, quién es más exitoso, quién trae mejor ropa.
Porque todos somos iguales, criaturas de Dios, rescatados por Jesucristo. Y cuando nosotros estamos aquí y tenemos un trato imparcial entre todos, lo que estamos demostrando es que la misericordia de Dios triunfó sobre el juicio que merecíamos nosotros. Mi amado, por el contrario, el favoritismo solo muestra que nuestra fe no es la correcta. Así es que yo en esta tarde le pido una cosa, o lo motivo a una cosa a través de lo que hemos aprendido. Que no importa las apariencias, porque las apariencias al final se acaban. La belleza se acaba, la juventud se acaba. Ayer tenía pelo, ahora ya tengo poco pelo. Es que fui al peluquero, pero... Y mire, cuando estás ahí en el espejo, tú te puedes disimular cuando traes algo, ¿ah? Pero mientras te lo está cortando, tú ya dices, ¿en qué momento? Las riquezas van y vienen. Las cosas materiales van a pasar, no nos vamos a llevar nada. Pero trate a las demás personas y ame a las demás personas como a usted le gustaría que lo trataran y que lo amaran. Porque en esto se resume la ley. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. ¿Por qué no me acompaña a orar?